Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Abramo y esta semana en Mirador Argentino Transporte te presentamos un picadito por zona sur del Provincial y el Roca. En el caso del Provincial, te vamos a contar sobre la estación Gobernador Monteverde y la estación San Francisco Solano. En cambio, en la línea Roca te vamos a presentar la estación Florencio Varela. Pues bien, comenzamos. Gobernador Monteverde es una estación del ferrocarril actualmente compartida entre un destacamento policial y un centro tradicionalista llamado Fortín La Tropilla. El edificio de la estación se encuentra en pésimo estado de conservación. Está ubicado en la localidad de San Juan Bautista, en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Es una estación del ramal La Plata-Avellaneda de 50 kilómetros de extensión y se inauguró el 20 de enero de 1927. Se cerró al tráfico de pasajeros en el año 1977. Ya en 1992 dejó de correr la carga entre La Plata y Avellaneda. ¿Quién fue Luis Monteverde? Nacido en Buenos Aires un 21 de septiembre de 1859, fallecido el 28 de julio de 1925. Fue un agrimensor, ingeniero y político argentino que ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el año 1921 y 1922. Cursó sus estudios en Buenos Aires y trabajó como escribiente en el Departamento de Ingenieros de la Nación, realizando trabajos de topografía y cartografía durante la conquista del desierto y en la fundación de la ciudad de La Plata. Radicado en esa ciudad, trabajó en la inspección de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. Formó parte del Consejo de Obras Públicas Provincial y fue uno de los proyectistas y constructores del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se diplomó de agrimensor en el año 1886 en el Colegio de Ingenieros de la Nación, título luego confirmado por la Universidad Nacional de La Plata. Fue concejal en el primer Consejo Deliberante de La Plata, ocupando el mismo cargo en varias oportunidades más. Afiliado a la Unión Cívica, fue elegido diputado nacional en 1890. Cuando la Unión Cívica se dividió, Monteverde se unió a la Unión Cívica Radical. Tuvo una participación muy importante en la Revolución de 1893, en la que fue jefe de la Junta Revolucionaria en La Plata. Pese a la derrota militar, pocos días después, sus seguidores acompañaron al gobernador revolucionario Juan Carlos Belgrano. Fue nuevamente legislador bonaerense entre el año 1896 y 1898. En ese año fue elegido intendente de La Plata por el radicalismo, opuesto a la abstención ordenada por sus directivos, y al año siguiente fue elegido senador provincial. Fue docente en la Universidad Nacional de La Plata y fue decano de la Facultad de Ingeniería de la misma. En el año 1914 fue candidato a diputado nacional, pero perdió las elecciones. Posteriormente, se unió al radicalismo oficialista, partidario del presidente Hipólito Yrigoyen, y fue candidato a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires allá en 1918, siendo elegido con el 59% junto al gobernador José Camilo Crotto. Después de 3 años de gestión, este renunció por diferencias con Yrigoyen y Monteverde asumió la gobernación en mayo de 1921, configurando el único caso en la historia que un exintendente de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, es decir, intendente de La Plata desde que existe la ciudad, terminó siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su gestión duró menos de un año. Durante la misma disminuyó la deuda pública, aunque gobernó sin presupuesto, porque los legisladores se negaron a aprobar ninguno de sus proyectos. Creó el Museo Provincial de Bellas Artes, extendió los canales de drenaje de la Pampa deprimida y promovió una ley orgánica de las municipalidades.
aumentó también el número de alumnos en las escuelas, cubrió los cargos en el Poder Judicial ignorando las razones políticas y extendió y cambió el déficit de Ferrocarril de la Plata al Meridiano por un superávit. Fue uno de los primeros gobernadores en visitar Carmen de Patagones, en ocasión de inaugurar la conexión ferroviaria con el resto del país a través del Ferrocarril del Sur. Tras el final de su mandato en los primeros días de mayo de 1922, fue elegido diputado nacional. Proyectó un hospital para enfermos de tuberculosis en Sierras de la Ventana, la biblioteca de la ciudad de La Plata, que luego se incorporó a la universidad, y el monumento a Giuseppe Garibaldi en la Plaza Italia de Buenos Aires. Siendo un diputado, Monteverde falleció en Buenos Aires en junio de 1925. Una estación, como ya te contamos, del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires en el partido de Florencio Varela, en la importante avenida 7 de La Plata y 4, y las calles de algunas localidades recuerdan a este gobernador. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la estación Florencio Varela, inaugurada allá en el año 1884. Esta estación forma parte del Ferrocarril General Roca, siendo una estación intermedia del servicio eléctrico metropolitano, de la que se presta entre las estaciones Bosques y Temperley Constitución. Los servicios son prestados por la empresa Trenes Argentinos. La estación posee actualmente 3 andenes elevados. En noviembre de 2019 se tendió la catenaria y se concretó la elevación del tercer andén con plataformas provisorias. Finalmente, el andén provisorio número 3 fue puesto en servicio por primera vez un día martes, 13 de octubre de 2020, brindando así servicios locales semirápidos hasta la cabecera de la Plaza Constitución. También dispone de 3 accesos a los andenes, rampas de acceso para discapacitados y red gratuita de Wi-Fi. ¿Quién fue Florencio Varela? Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, nacido un 23 de febrero de 1807 y muere en Montevideo, Uruguay, un 20 de marzo de 1848. Fue un escritor, periodista, político y educando argentino. En su juventud fue poeta. Se le atribuyen varias composiciones y una obra dramática. Se desempeñó como diplomático a favor de los intereses unitarios, en el exilio luchando contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fue miembro de la Asociación de Mayo formada por la generación del 37. Era hermano del poeta Juan Cruz Varela y su hijo Luis Vicente Varela. Llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Fue el 6º hijo de Jacobo Adrián Varela y de María de la Encarnación Sanguinetti. Desde niño mostró su inclinación por el arte literario y la poesía. En 1818 entró en el Colegio de Ciencias, donde estudió el primer año de latinidad. Cursó después 2 años de la Facultad de Matemática, 2 años de Filosofía y 1 de Jurisprudencia en el mismo colegio, del cual salió en el año 1829. Pasaron años y el 15 de agosto de 1827 se graduó de doctor en la Facultad Mayor de Jurisprudencia con el grado de Gracia de la Universidad, acordaba cada año por premio al candidato que más se distinguiese en las pruebas literarias. Contaba ya con 21 años. Varela, enrolado en el Partido Unitario, se vio obligado a emigrar a Montevideo, allá en 1829. Poco después de la derrota del general Lavalle en Montevideo, contrajo matrimonio con Justa Cané, con quien había quedado comprometido antes de su expatriación. Esta unión fue feliz y trajo una descendencia de 13 hijos. Según su autobiografía, fue un casamiento por poder en Buenos Aires, siendo Miguel Antonio Berro el encargado de ello.
ratificando la unión ante un teniente cura, allá en Montevideo 15 días después. Al arribar la novia, instalado en Montevideo, continuó perfeccionando sus conocimientos en jurisprudencia y ciencias políticas y morales. Aún conservaba para este entonces su gusto por la lírica y la literatura. Algunos de sus poemas, de estilo neoclásico, muy influido por las composiciones de su hermano, Juan Cruz Varela, como ya te nombramos, fueron publicados en el Parnaso Oriental, la recopilación de poetas orientales, o al menos residentes en ese territorio, que hizo el argentino Luciano Lira. Al llegar a los 28 años, se inició al campo político y jurídico. Sus composiciones literarias se convirtieron en crónicas que trataban las cuestiones relacionadas con la situación política del Río de la Plata y el poder de Juan Manuel de Rosas. Sus escritos le valieron la contra de las mayorías populares que apoyaban a Rosas en ese momento. Dentro del núcleo de los emigrados unitarios en Montevideo, Varela fue uno de los hombres de mayor talento. Desde que Lavalle se puso en campaña para derrocar a Rosas, él era el hombre de pensamiento y de acción de la Comisión Argentina, cuyo encargo principal era proveer de recursos al ejército unitario. En 1841 viajó a Brasil por recomendación médica debido a una afección pulmonar. Estando en Río de Janeiro, recopiló los elementos necesarios para escribir su obra, La historia de su país. Consultó la biblioteca pública de aquella ciudad, donde halló y extractó documentos invalorables sobre la historia política de estas regiones. Esta tarea le demandó 5 meses. Varela regresó a Montevideo el 16 de febrero de 1842. El ejército de la Confederación Argentina y los partidarios del presidente oriental depuesto en esa época, Manuel Oribe, habían sitiado a esta ciudad. Varela, junto a los exiliados unitarios y los inmigrantes ingleses y franceses, se trincheraron en la capital uruguaya. Allá en 1843 fue enviado a Inglaterra por el gobernador colorado de Montevideo en carácter no oficial, pero con la misión especial de que el gobierno británico tomara parte en los negocios del Plata, mediante la invasión por medio de una flota, misión que desempeñó sin conseguir resultado que se esperaba. 2 años después, Inglaterra, en defensa de sus intereses, invadió el Río de la Plata, lo que fue festejado por Varela. Florencio Varela dejó por escrito su entusiasmo con la llegada de la flota anglo-francesa y propició la separación de la Confederación Argentina de Paraguay-Uruguay y la creación de una república mesopotámica con la unión entre Entre Ríos y Corrientes. Durante su permanencia en Europa, Varela visitó monumentos, palacios, museos, arsenales y especialmente los establecimientos fabriles de Inglaterra. De este país pasó a Francia y residió algunas semanas en París. Allí se entrevistó con Alphonse Thiers, entonces jefe de la oposición. Logró que la Cámara francesa se ocupara de las cuestiones del Plata. En la sesión del 5 de enero de 1850 lo recordó de este modo. Y ahora vamos a extraer parte de lo que se dijo. El señor Varela, a quien todos hemos conocido, es uno de los hombres más eminentes que es posible encontrar en cualquier parte del mundo. También en París se entrevistó con José de San Martín, a quien le atribuyó en su diario de viajes fuertes sentimientos antirrosistas, que sin embargo contrastaban vivamente con lo expresado por el mismo San Martín, que felicitó a Rosas por la defensa del territorio nacional durante la Guerra del Paraná. En los episodios de La Vuelta de Obligado, San Martín defendió la política externa de Rosas, a quien, por la cláusula 3 del testamento suscripto el 23 de enero de 1844, le legó el sable corvo El Libertador. De regreso a Montevideo, Varela fue asesinado, recibiendo una puñalada por la espalda. En el momento de llegar a su casa fue su asesino Andrés Cabrera, quien años más tarde fue juzgado y declaró haber sido enviado por el ejército sitiador. La muerte de Varela fue un duelo para los unitarios, entre quienes se vivió como una calamidad política. La inscripción en su lápida
hecha por otro miembro de la generación del 37, en la lápida de Florencio Varela, asesinado por orden de Manuel Oribe en la noche del 20 de marzo de 1842. Muerto a la libertad, nació a la historia, y es su sepulcro templo de su gloria. José Mármol. No todos sus familiares retornaron a la Argentina después del fin de la Guerra Grande, allá en 1852. Su hermano Jacobo permaneció en Uruguay y fue padre de José Pedro Varela, el reformador de la escuela uruguaya. Para comprender sus ideas basta recordar estas palabras suyas estampadas en las columnas del Comercio del Plata. Nombres de opiniones externas que abdican el juicio en manos de la pasión son los enemigos más eficaces de su propia causa. Estos pensamientos los estampó Florencio Varela en una época en la que el gobierno de Buenos Aires, en manos de Juan Manuel de Rosas, disputaba, a la vez que comerciaba con Francia e Inglaterra. Varela pensaba que, si las revoluciones son un derecho y a veces hasta un deber, el asesinato es siempre un crimen. Sus medios en el arte político estaban en la propaganda, en la gravitación propia que ejercía sobre los demás hombres de la emigración. Procuraba penetrar en el espíritu de su tiempo e inculcar en la opinión pública ideas civilizadoras, porque creía que en ellas reposaba la fuerza de los gobiernos. Sarmiento lo consideraba la naturaleza más culta, el alma más depurada de todos los resabios americanos, y el doctor José María Ramos Mejía dijo que Florencio Varela fue el político más genial y práctico que ha tenido Sudamérica. No creía en la suerte ni en el fatalismo, pero sí en la ley moral, en la lógica de las acciones humanas. Su pluma fue rica y comprometida. Así se expresaba sobre la literatura en Hispanoamérica. Ninguna literatura americana pudo haber, mientras duró la dominación de España, colonia ninguna puede tener una literatura propia. Ahora vamos a hablar, volvemos al ferrocarril provincial y te vamos a contar sobre la parada del kilómetro 46-139. Quizás no te sepa nada decir un kilometraje,
Pero si yo te digo San Francisco Solano, que es un apeadero ubicado en la ciudad homónima del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, sus vías se encuentran tapadas con tierra y cemento a hoy día. La parada del 46 de este ferrocarril, o más bien llamada San Francisco Solano, se originó para achicar la distancia entre las estaciones Monte Chingolo y Gobernador Monteverde, ubicadas en el partido de Quilmes. Fue originalmente llamada San Francisco Solano y contaba con una sola vía, hasta que se le agregó la segunda en los años 40, y su cambio de nomenclatura por parada kilómetro 46-139, atravesando el borde del partido de Quilmes, nucleando un pueblo que terminaría por convertirse en una ciudad muy importante de la zona sur. Esta estación pertenecía al ferrocarril provincial Buenos Aires, como ya te hemos contado, como parada intermedia en el ramal de Avellaneda y La Plata. Como ya te dijimos hoy, en el caso de Monteverde, no operan desde el año pasajeros desde el año 1977. Actualmente el cuadro de la estación es ocupado por una feria donde se venden artículos que van desde ropa y comida. Ahora, te vamos a contar quién fue Francisco Sánchez Solano. Nació en Montilla, Córdoba, el 10 de marzo de 1549. Virreinato del Perú, un 14 de julio de 1610. Fue su fecha de defunción. Fue fraile y sacerdote franciscano español, que misionó por el Perú, donde residió por 20 años hasta su muerte, predicando el cristianismo a los aborígenes. Fue beatificado por el Papa Clemente X en el año 1675 y canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726, y es llamado el Traumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad de prodigios y milagros que se le atribuyen. Nació en Montillo, diócesis de Córdoba, en marzo de 1549. Francisco fue el hijo de Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez. Tuvo dos hermanos, Diego e Inés. Creció en un hogar cristiano y comenzó su educación con los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas de su ciudad, entrando luego en la Orden de San Francisco a los 20 años. Cursó filosofía y teología en el convento de Loreto de Sevilla, ordenándose sacerdote allá en el año 1576. Solicitó sin éxito ser destinado como misionero al norte de África.
Solano fue beatificado por el Papa Clemente X en 1675 y canonizado por el Papa Benedicto XIII, como ya te contamos, en 1726. Su fiesta se celebra en toda la orden franciscana el 24 de julio, excepto en algunos países de Latinoamérica donde se celebra el 14 de julio. Francisco Solano es el patrón de Montilla, municipio en que se celebra también su día el 14 de julio. Mediante la feria local, la parroquia de San Francisco Solano se construyó en el lugar de la antigua casa en la que nació. También es patrón de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Te hemos contado varias localidades del AMBA, así que te vamos dejando, no sin antes pedirte que te suscribas, que es muy importante para el crecimiento del canal. Comparta y dejes tu comentario si lo quieres. Y deja por favor, por supuesto, tu me gusta. Agradecer esta semana a los canales de YouTube Rex Banner y Julito Alonso por las imágenes de archivo. Mi nombre es Carlos Abramo. Será hasta el próximo Mirador Argentino Transporte.